Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los presentes. El día de hoy les presentaré mi trabajo sobre la globalización económica entre la mundialización y la desglobalización. Bueno, en primer lugar debemos definir lo que es la globalización económica. Para ello vamos a desglosar el concepto de globalización, el cual puede entenderse como un fenómeno o proceso que tiene como característica primordial la difusión o unión global o mundial. De esto mismo podemos también caracterizar que tiene un impacto sociocultural y político en el quehacer de los estados, las organizaciones internacionales, los agentes intermediarios. Conforme a lo dicho anteriormente, la globalización tiene un criterio múltiple. Esto debido a que puede ser definida como un fenómeno o como un proceso. Los autores Ian Goldin y Kenneth Rainer la definen como un fenómeno cuando se refieren a ella como un incremento en el impacto de las actividades humanas debido a la extensión de las fuerzas más allá de las fronteras. Sin embargo, distintos autores hacen hincapié en la definición que da la RAE a proceso como, cito, un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Bajo ese mismo contexto, la categorizan como un proceso porque se acopla mucho más a esa definición que la definición de los autores anteriormente mencionados. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, en este trabajo nos vamos a referir a la globalización como un fenómeno-proceso o proceso-fenómeno, puesto que somos creyentes del criterio múltiple que posee este concepto y que en realidad ambos se acoplan perfectamente a cómo podría ser definido. Globalización o mundialización. Haremos una tabla comparativa entre ambas. Ya definida la globalización, ¿qué es la mundialización? Bueno, la mundialización es la tendencia en la cual los países buscan integrarse y complementarse, impulsados por el proceso tecnológico, las políticas de inversión y las reformas de comercio. El término mundialización tiene una connotación mayormente geográfica, y en efecto, la globalización no es solo un hecho geográfico en el que difuminan las fronteras y se acorta la distancia entre países. Este fenómeno trae consigo una serie de connotaciones económicas. De esta forma, la globalización hace referencia a una fase posterior a la internacionalización y a la interdependencia. Términos utilizados en los años 60 y 70 para describir un proceso que se fundamentaba precisamente en la existencia de los estados en el aumento de intercambio de bienes y servicios de manera internacional. Dicho lo anteriormente, cuando hablamos de mundialización no hacemos una alusión directa a la globalización económica, dado el carácter institucional de la palabra mundialización, puesto que este recae más en un aspecto genérico y subjetivo de los cuales se nutre la globalización conforme a los actores económicos de este mismo. Todo lo dicho anteriormente también nos lleva a responder la pregunta de cómo se ha desarrollado la globalización económica en el siglo XXI. La globalización económica no es un fenómeno que sea ajeno a nosotros, existe hace bastantes siglos. Sin embargo, su evolución progresiva se ha marcado por esta época contemporánea. Esto debido a la facilidad de comunicaciones que se han ido dando a nivel internacional debido al avance tecnológico que se ha dado entre países también. Con esto también podemos llegar a, por ejemplo, las transacciones internacionales que a día de hoy logran realizar particulares al comprar por sitios online, por medio de distintas páginas. Sin perjuicio de lo anterior, uno de los mayores impulsos que tomó la globalización económica no se dio sino en el siglo XX, en la década de los 80. Fue en este punto en el que la globalización económica se desenvolvió internacionalmente. Esto se vio caracterizado debido a que día a día conocemos como el libre comercio, el cual se dio fundamentalmente por las rebajas arancelarias y recaudación de barreras no arancelarias, alta expansión y un movimiento de capitales, todo alrededor de una tendencia a la estandarización de ciertos modelos económicos aplicables. Debemos mencionar también los efectos de la globalización. Los efectos de la globalización son innumerables, así también como sus consecuencias. En este caso nos vamos a enfocar primordialmente en todos estos efectos que cambiaron la vida personal de los particulares, es decir, de las personas, el día a día de las sociedades y también de los estados.
En primer lugar, vamos a hacer referencia a los efectos generados en los procesos de la globalización económica conforme a los estados. No es una novedad decir que la globalización ha fomentado en la pérdida, por decirlo de una manera coloquial, de la autonomía y soberanía de los estados. Sin embargo, también uno de sus efectos también ha sido que al hablar de comercio internacional y de derecho internacional, los obstáculos anteriormente vistos ya no existen a la hora de hablar de bienes capitales, de los medios de comunicación y también de los medios de transporte entre distintos estados. La pérdida de la soberanía de los estados se ha dado primordialmente por la imposición de ciertos intereses por medio de las organizaciones internacionales. Esto ha llevado también a que se nazca el carácter de la desglobalización, el cual surge como un movimiento antiglobalización debido a estas situaciones que surgieron entre estados. Podemos notar en el cambio de la calidad de vida y cómo ha cambiado la forma de vida de las personas, en donde en primer lugar se les brinda el acceso a bienes y servicios en calidad de consumidores, pero también en calidad de proveedores, ampliando de esta manera los mercados potenciales y su capacidad de acceder a ellos. Bajo esto mismo, hay autores que designan que la globalización ha creado un concepto denominado multiplicidad de cooperación. El concepto de multiplicidad de cooperación ha nacido en defensa de todos quienes consideran que la globalización es un fenómeno o proceso que ha impactado de manera negativa en la vida de las personas, puesto que defiende también que estas asimetrías sociales y desigualdades eran preexistentes en los estados y en las vidas de las personas anteriores a la globalización y que no es un síntoma de esta. Esto particularmente en respuesta de quienes creen que independiente del desarrollo económico que ha fomentado la globalización en los distintos países del mundo, también existe el factor de desigualdad y asimetría social dentro de ellos mismos, en donde la globalización, bajo su argumento, ha impulsado la desigualdad entre los países y ha impulsado una desigualdad a nivel mundial. En cualquier caso, es necesario afirmar que la globalización económica ha ayudado a desarrollar las economías globales, fomentando la integración de los mercados en estas mismas. Sin embargo, es real que existe un retroceso a la hora de hablar de servicios sobre estas mismas y que no ha evolucionado de la misma manera que el intercambio de bienes. ¿Qué es la desglobalización? A día de hoy, existe un carácter de autosuficiencia entre estados, esto para resguardar sus propios intereses de este fenómeno globalizador y para que no se interpongan intereses de estados por sobre otros. Este fenómeno se denomina desglobalización. Es por esto que a lo largo de los años de la época moderna han nacido muchos movimientos de antiglobalización, que se ha denominado como desglobalización internacional. Este proceso lo define el autor Gerardo Copelli Ortiz como un periodo de retroceso en la interrelación de los estados, fomentando, priorizando su plena soberanía sobre la imposición normativa que plantea las organizaciones internacionales, los tratados de cooperación o el mero posicionamiento global de las empresas multinacionales que, según esta posición, atentan contra la soberanía plena de los estados. Lo anteriormente visto nos lleva a responder la pregunta de qué ocurre con la globalización económica entre la mundialización y la desglobalización. Bueno, primordialmente debemos entender que, independiente de lo dicho anteriormente, la globalización económica ha sido un motor positivo para el desarrollo de las economías globales. Sin embargo, a día de hoy podemos tener en cuenta que en realidad hablamos de una mundialización económica más allá de una globalización, puesto que recaemos más en estos caracteres genéricos y subjetivos de los cuales habíamos hablado al mencionar la mundialización. Es por esto mismo que cuando hacemos el paréntesis y el análisis comparativo entre si a día de hoy nos enfrentamos a una globalización, mundialización o desglobalización, recaemos en que realmente nos estamos enfrentando a una mundialización, puesto que la alta movilidad comercial nos lleva a recaer en eso. La desglobalización, la verdad, es que es muy difícil de alcanzar en este punto. Sin embargo, sí existe un resguardo de los intereses de los estados que se ha dado posterior a distintas situaciones a lo largo de la historia.
De esta manera podemos desglosar la desglobalización por un lado y la mundialización y globalización por otro, viendo la desglobalización como un retroceso en la integración de las economías globales y a la mundialización y la globalización como un progreso dentro de ellas. A puertas futuras vemos a la mundialización o globalización como lo que nos espera. Sin embargo, la desglobalización parece ser solo una etapa de la economía global que probablemente aún será un tema de debate, pero no tendrá un impacto real dentro de lo que conocemos hoy como economía global.